La sala de juntas de la empresa estaba completamente en silencio. Lo único que se escuchaba era el golpeteo de una elegante pluma fuente contra la mesa de cristal. Observé cómo el recién nombrado director de operaciones lanzaba términos como agilidad operativa y optimización lean como si acabara de descubrir el fuego. Se acomodó el saco hecho a la medida, mostró una sonrisa ensayada y esperó unos aplausos que nunca llegaron. 3 asientos más allá, yo permanecía completamente inmóvil, sabiendo que su ignorancia estaba a punto de provocar una catástrofe absoluta. Para el equipo directivo, yo era solo una cifra más en una hoja de presupuesto, un empleado anticuado de otra época. Durante más de 10 años guié en silencio a esta corporación a través de auditorías federales, enormes cambios regulatorios e investigaciones financieras de alto riesgo. Mi escritorio siempre era un caos perfectamente organizado de documentos marcados con tinta roja y manuales de cumplimiento. Cada carpeta representaba una crisis que había resuelto antes de que siquiera llegara a la oficina de los ejecutivos. Todos habían olvidado que fui yo quien construyó desde cero todo el sistema de cumplimiento regulatorio de la empresa. Con el paso de las semanas, mi nombre comenzó a desaparecer misteriosamente de las invitaciones a reuniones importantes y de las listas de distribución de correos para directivos. La nueva estrategia operativa consistía en recortar departamentos que el equipo ejecutivo ni siquiera entendía, empezando precisamente por mi división de cumplimiento normativo. Observé en silencio cómo analistas recién contratados, sin la menor experiencia en regulaciones, tomaban el control de los procesos de revisión de proveedores y de los protocolos legales. Trataban mis 14 años de experiencia como si fueran parte de la decoración de la oficina, sin darse cuenta de que yo era el pilar que sostenía toda la estructura. El punto de quiebre llegó durante una revisión financiera de mitad de trimestre, justo entre recortes menores al presupuesto y restricciones para comprar material de oficina. El arrogante director de operaciones me miró directamente, sonrió con superioridad y anunció que mi puesto sería oficialmente subcontratado. Según él, un socio internacional se encargaría de todo el marco regulatorio para maximizar la eficiencia de la empresa. La tensión llenó la sala mientras desechaba más de una década de experiencia especializada con un simple movimiento de la mano. Yo no discutí. No levanté la voz. Ni mostré la más mínima señal de enojo frente al consejo. Simplemente metí la mano en mi bolso y coloqué sobre el centro de la mesa mi credencial corporativa negra. La identificación laminada llevaba un sello oficial del gobierno federal y una llamativa etiqueta color naranja que me identificaba como la única persona autorizada para firmar los documentos regulatorios. El director financiero dejó de sonreír al instante. Miró aquella tarjeta de plástico como si fuera una bomba a punto de explotar. El director de operaciones soltó una carcajada burlona. ¿En serio? ¿Mostrar tu gafete es tu forma dramática de protestar?, preguntó. Lo miré fijamente a los ojos, sin perder la calma. No. Solo estoy siguiendo el protocolo de la empresa. Él soltó una risa de desprecio. Nuestro equipo en el extranjero puede encargarse sin problema de los trámites con el gobierno. Tú solo complicabas todo el sistema. Fue exactamente en ese momento cuando selló el destino de toda la compañía. Saqué una memoria USB encriptada y se la entregué a la representante de recursos humanos, que ya empezaba a sudar bajo las luces de la sala. Con toda tranquilidad expliqué que esa unidad contenía mis últimas autorizaciones regulatorias, las declaraciones de riesgos pendientes y las validaciones activas de contratos. También les informé que tenían exactamente 40 minutos para subir esos archivos al sistema antes de que mis credenciales administrativas expiraran de forma permanente. Una enorme incomodidad recorrió la sala. Nadie quería admitirlo, pero todos estaban aterrados. El director jurídico, conectado por videollamada, activó su micrófono de golpe. Su voz sonaba desesperada. ¿A qué credenciales te refieres? No respondí. Simplemente me puse de pie y acomodé mi saco con absoluta tranquilidad. El director de operaciones lanzó un último comentario lleno de arrogancia. Disfruta tu retiro anticipado. Ya es hora de que busques un pasatiempo. Solo sonreí. Les deseo mucha suerte con las bases de datos federales. Y salí caminando de la sala. Para la mañana del sábado ya estaba sentada en la barra de mi cocina, completamente desconectada de la red corporativa y disfrutando de un silencio absoluto. Mi difunto esposo siempre bromeaba diciendo que mi obsesión por tener respaldos regulatorios me hacía prácticamente invencible durante cualquier crisis empresarial.
Encendí mi computadora personal y comencé a revocar, una por una, mis claves de autenticación de múltiples factores en todos los portales federales. La red de enlace con el IRS, el sistema de contratos del Departamento de Defensa y los registros internos encriptados quedaron completamente eliminados de mi autorización. Una vez que desaparecí digitalmente de toda la infraestructura de la empresa, tomé mi teléfono fijo para hacer una llamada muy importante. Marqué directamente a la oficina del inspector general. Al otro lado respondió una funcionaria de alto nivel con quien había trabajado durante muchos años. Cuando le expliqué que la empresa había eliminado mi puesto y subcontratado todo el sistema regulatorio, la línea quedó completamente en silencio. Ella entendió de inmediato lo que eso significaba para los contratos de defensa que la empresa mantenía con el gobierno. Años atrás, los ejecutivos habían cometido un error enorme en una presentación federal. Estuvieron a punto de perder toda su estabilidad financiera frente al gobierno. Pasé 3 días completos encerrada en mi oficina redactando una compleja exención regulatoria que terminó ahorrándole millones de dólares a la empresa. Pero esa autorización tenía una condición muy estricta. Cada trimestre debía ser aprobada manualmente por un oficial certificado de cumplimiento con experiencia comprobada. Ese nombre era el mío. Y era la única firma que el gobierno reconocía como válida. El resto del fin de semana me dediqué a contactar a mi abogado personal y a notificar mi salida inmediata a todas las agencias supervisoras correspondientes. Finalmente presenté una declaración oficial de una sola oración. A partir de este momento, dejo de representar a esta corporación en cualquier función regulatoria o fiduciaria. En mis mensajes no había ni una pizca de enojo ni de dramatismo. Solo una línea perfectamente trazada que dejaba claro dónde terminaba mi responsabilidad. Cerré mi laptop, me serví una copa de vino y observé cómo la brisa de la tarde movía las ramas de los árboles. El lunes por la mañana cayó sobre las oficinas corporativas como un auténtico martillazo que atravesó los ventanales de la entrada. El fundador de la empresa llegó varias horas antes de lo habitual. Cruzó la recepción con el rostro completamente pálido y la mandíbula apretada. Azotó la puerta de su oficina con tanta fuerza que el vidrio divisorio tembló. De inmediato ordenó que el director ejecutivo entrara a su despacho. A los pocos minutos, todos los directores de área recibieron una notificación de emergencia con el nivel máximo de alerta. Cuando el arrogante director de operaciones entró con toda tranquilidad a la sala de juntas, el ambiente ya era completamente tóxico. El fundador lanzó sobre la mesa una notificación oficial del gobierno y exigió una explicación inmediata. El documento informaba que el estatus regulatorio de la empresa para el cuarto trimestre había sido declarado oficialmente como asterisco no conforme, dejando suspendida su autorización para operar. El director de operaciones intentó minimizar el problema. Seguro es una falla temporal del sistema por la salida inesperada de nuestra exdirectora. Pero el vicepresidente de finanzas lo interrumpió. Su voz temblaba mientras giraba la pantalla de su computadora hacia el resto del equipo directivo. Explicó que, desde el inicio de la jornada laboral, toda la empresa había perdido el acceso a la base de datos federal de proveedores. El sistema mostraba que mi credencial desactivada era el único vínculo que mantenía vigente la autorización gubernamental de la compañía. Sin entender la gravedad de la situación, el director de operaciones respondió con arrogancia. Pues vuelvan a activar su perfil y listo. El director financiero negó lentamente con la cabeza. No podemos. Esa credencial era una designación oficial verificada por el gobierno federal. Nuestro departamento de TI no puede crear otra ni reactivarla. El director ejecutivo se quedó completamente blanco. En ese momento comprendió que nadie más dentro del edificio tenía la autoridad legal para presentar los informes regulatorios. El fundador golpeó la mesa. ¿Por qué nunca entrenaron ni registraron a un segundo responsable durante todos estos años? Por fin habló la directora jurídica. Porque ustedes mismos eliminaron ese presupuesto de capacitación. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Desesperado, el director de operaciones propuso una última idea. Usemos su antigua firma digital para enviar los documentos trimestrales. Solo necesitamos ganar tiempo. La directora jurídica lo miró con absoluto desprecio. Eso sería fraude federal. Luego añadió la frase que terminó de hundirlos. Además, ella presentó oficialmente su baja ante el gobierno hace varias horas. La realidad cayó sobre todos como una tonelada de ladrillos.
El pánico fue inmediato. Para la tarde del martes, toda la infraestructura corporativa estaba sufriendo un colapso operativo total. Los sistemas comenzaron a bloquear usuarios uno tras otro. Los contratistas del gobierno enviaban avisos de incumplimiento contractual, suspendían las transferencias de dinero y congelaban todos los proyectos en marcha. Las plataformas internas dejaron de aceptar firmas electrónicas. En cada pantalla aparecían enormes avisos rojos indicando que la estructura de cumplimiento regulatorio era inválida. La brillante idea de subcontratar mi departamento había paralizado por completo a toda la empresa en cuestión de días. En un último intento desesperado, el fundador ignoró a todos sus ejecutivos y esa misma noche marcó directamente a mi celular. Cuando contesté, su voz sonaba irreconocible. Había desaparecido toda la seguridad y arrogancia que siempre proyectaba como líder de la empresa. Fue directo al punto. ¿Tú desactivaste nuestros sistemas antes de irte? Respondí con total calma. No hice nada de eso. Solo quité mi nombre de donde ya no debía estar.